5 noticias principales sobre pensiones. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas noticias sobre pensiones. Comencemos con la quinta noticia. Crisis pensional en España. Análisis de los riesgos y desafíos para la generación del baby boom en la era de la jubilación. El futuro de las pensiones en España está en peligro, ya que el país está experimentando el comienzo de la jubilación de la generación del baby boom. El gasto en pensiones es cada vez más elevado y representa la partida más grande de los presupuestos generales del Estado. En 2023 se destinarán más de 170.000 millones de euros para pagar las pensiones, lo que marca un aumento histórico y revela la situación demográfica actual y futura del país. El incremento del gasto en pensiones ha sido elegido como el dato más significativo del año por Funcas. En 2023, las pensiones contributivas y no contributivas ascendieron a 170.800 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 12,7% del PIB. Esto supone un aumento de 15.800 millones de euros en comparación con el año anterior. Sin embargo, estas cifras podrían quedarse cortas ante la avalancha de jubilaciones que se espera. La pensión media en España es de 1.197 euros, siendo la pensión media de jubilación de 1.377 euros. Además, el número de pensionistas supera los 10 millones. Se espera que en 2024 las pensiones se revaloricen un 3,8%, lo que generaría un aumento adicional de gasto de aproximadamente 6.500 millones de euros. Este incremento del gasto en pensiones supone un gran desafío para la sostenibilidad del sistema en España. Además, el envejecimiento de la población también implica un aumento del gasto en sanidad. La generación del baby boom en España aún no ha alcanzado su punto máximo de jubilación, lo que añade presión a futuro. El sistema de pensiones español está entrando en una fase crucial para su sostenibilidad. Se proyecta que la población de más de 66 años aumente, mientras que la población en edad de trabajar disminuya en las próximas décadas. Esto plantea la necesidad de evaluar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y considerar posibles medidas como recortes, incremento de las cuotas a la seguridad social o impuestos o una combinación de estas opciones. La generación del baby boom se jubilará en los próximos años y habrá que diseñar estrategias para mantener el sistema de reparto de pensiones. El Banco de España ha comparado el gasto en pensiones a nivel europeo, y aunque el factor demográfico en España es relativamente positivo, debido al retraso en el nacimiento de la generación del baby boom, su jubilación sigue siendo un desafío significativo debido al gran número de personas que la conforman. En resumen, el futuro de las pensiones en España es incierto debido al aumento del gasto en pensiones y la jubilación inminente de la generación del baby boom. Esto requiere tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema y afrontar los desafíos demográficos y económicos que se presentan. Nuevas normativas de pensiones en España desde 2024. Guía completa sobre cambios y beneficios. Este año trae consigo importantes cambios en las pensiones mínimas en el país. Las pensiones de viudedad con cargas familiares han experimentado un aumento del 14%. Sin embargo, no solo ellas se verán beneficiadas, sino que todas las pensiones en general han experimentado un incremento del 3,8% para este nuevo año. Además, se han realizado mejoras significativas en las pensiones mínimas no contributivas y en el ingreso mínimo vital, el cual se ha revalorizado en un 6,9% para este 2024. Al analizar las pensiones contributivas, se observa un aumento proyectado para este año en diferentes sectores. Los trabajadores autónomos verán un incremento de 34,84 euros en sus pensiones de jubilación, alcanzando una cifra mensual estimada de 952,43 euros. Por otro lado, los trabajadores del mar disfrutarán de un aumento de 58,04 euros, llegando a una pensión media estimada de 1.585,44 euros al mes. Los jubilados procedentes de la minería del carbón también recibirán un incremento, esta vez de 102,10 euros, para alcanzar una pensión media estimada de 789,17 euros mensuales. Las pensiones derivadas de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo también experimentarán un crecimiento.
Para el primer caso se espera un aumento de 70,63 euros, mientras que para el segundo se estima un incremento de 55,34 euros. Por su parte, las pensiones medias del sistema de obligaciones pecuniarias a la vejez ascenderán a 468,60 euros al mes, con un aumento de 17,15 euros. Además, se prevé que las pensiones del régimen general alcancen los 1.591,97 euros mensuales, lo cual representa un incremento de 58,34 euros. En general, la pensión media de jubilación se elevará a 1.430,9 euros al mes, lo que supone un aumento de 52,35 euros en comparación con el año anterior. En cuanto a las pensiones contributivas de viudedad, se proyecta un aumento en varios ámbitos. El incremento es de 32,44 euros, alcanzando los 886,21 euros al mes. Para el régimen general, estas pensiones llegarán a los 943,9 euros mensuales, con un aumento previsto de 34,52 euros. En el caso de los trabajadores autónomos, las pensiones de viudedad se prevén en 639,23 euros al mes, con un incremento de 23,40 euros. Además, se espera un aumento en las pensiones de viudedad de los trabajadores del mar, estimando un alza de 32,8 euros hasta alcanzar una cifra estimada de 876,30 euros al mes. En el sector de la minería del carbón, estas pensiones podrían experimentar un incremento de 48,25 euros, llegando a una pensión media estimada de 1.118 euros mensuales. Por otro lado, las pensiones derivadas de accidentes de trabajo podrían aumentar en 39,44 euros, ascendiendo a 1.077,44 euros al mes, mientras que las originadas por enfermedades profesionales podrían incrementarse en 52,47 euros, alcanzando los 1.433,34 euros mensuales. En el caso de las pensiones de viudedad del Sistema de Obligaciones Pecuniarias a la Vejez, SOVI, se proyecta un aumento de 17,96 euros, llegando a los 490,66 euros al mes. En las pensiones contributivas de incapacidad permanente se espera un aumento en varios sectores. En general, se prevé un incremento de 42,44 euros en las pensiones medias de incapacidad permanente, llegando a un total de 1.059,44 euros al mes. Para el régimen general, se proyecta un aumento hasta los 1.880,65 euros mensuales, con un incremento previsto de 43,22 euros. En el caso de los trabajadores autónomos, se estima que las pensiones de incapacidad permanente alcancen los 879,39 euros al mes, con un incremento estimado de 32,19 euros. Asimismo, se espera un aumento en las pensiones de incapacidad permanente para los trabajadores del mar, con una proyección de alza de 58,04 euros, alcanzando aproximadamente los 1.585,44 euros al mes. Por su parte, en el sector de la minería del carbón, se estima un aumento de 71,1 euros en estas pensiones, llegando a una media proyectada de 1.939 euros mensuales. Las pensiones derivadas de accidentes de trabajo podrían aumentar en 48,88 euros, ascendiendo a 1.335,40 euros al mes, mientras que las originadas por enfermedades profesionales podrían incrementarse en 47,03 euros, alcanzando los 1.284,70 euros al mes. Por otra parte, las pensiones de incapacidad permanente del Sistema de Obligaciones Pecuniarias a la Vejez SOVI podrían aumentar en 17,78 euros, llegando a los 485,82 euros al mes. En cuanto a las pensiones mínimas en 2024, se establecen diferentes rangos según las circunstancias de cada beneficiario. Por ejemplo, una pensión de jubilación con cónyuge a cargo será de 14.457 euros, mientras que sin cónyuge a cargo para personas de 65 años o más oscilará entre 11.511 y 11.730 euros. Para las personas menores de 65 años sin cónyuge a cargo, la pensión se encontrará entre 10.769 y 10.974 euros. Las pensiones de jubilación con cónyuge no a cargo variarán entre 10.926 y 11.134 euros para personas de 65 años o más, y entre 10.179 y 10.372 euros para menores de 65 años. En cuanto a las pensiones de incapacidad permanente, con cónyuge a cargo en el caso de gran invalidez, se situarán entre 21.478 y 21.710 euros.
Las pensiones de incapacidad permanente, también con cónyuge a cargo pero derivadas de accidente de trabajo, oscilarán entre 14.457 y 14.473 euros. Por otro lado, las pensiones de incapacidad permanente total derivadas de enfermedad común en menores de 60 años estarán entre 8.486 y 647 euros para cónyuge a cargo. Para las pensiones de incapacidad permanente sin cónyuge a cargo y en caso de gran invalidez, se situarán entre 17.408 y 17.597 euros. Las pensiones de incapacidad permanente sin cónyuge a cargo, derivadas de accidente de trabajo y absoluta, total para personas de 65 años más y parcial, variarán entre 11.511 y 11.730 euros. Si la persona tiene entre 60 y 64 años, la pensión de incapacidad permanente sin cónyuge a cargo será de entre 10.769 y 10.974 euros, y si la invalidez proviene de enfermedad común y el beneficiario es menor de 60 años, el rango se situará entre 8.486 y 8.647 euros. En cuanto a las pensiones de viudedad, aquellas con cargas familiares serán de 14.457 euros. Para mayores de 65 años o con discapacidad, las pensiones oscilan entre 11.511 y 11.730 euros, mientras que para personas de entre 60 y 64 años se sitúan entre 10.769 y 10.974 euros. Por último, las pensiones de viudedad para personas menores de 60 años varían entre 8.721 y 8.887 euros. Por último, las pensiones no contributivas experimentarán un incremento superior al 3,8% correspondiente a la inflación, pues se pretende vincularlas al 75% del umbral de pobreza para hogares unipersonales para el año 2027. Esto implica que el monto de estas pensiones se elevará anualmente por encima del índice de precios al consumo, IPC, con el fin de alcanzar dicho porcentaje estable. Economía española 2024. Comparativa de incrementos y descensos en servicios básicos y pensiones. El año 2023 ha llegado a su fin con la atención centrada, una vez más, en la inflación. Aunque no llegó a los niveles de 2022, donde alcanzó niveles récord, a lo largo de estos meses las familias y las empresas han experimentado el encarecimiento de algunos productos y servicios, como los alimentos básicos o las hipotecas, aunque también ha habido algunas bajadas, como los carburantes, que han estado disminuyendo durante 2 meses consecutivos. En este contexto, los ciudadanos esperan con expectación los costos que traerá consigo el 2024. La alimentación, las pensiones, la luz y el transporte son algunos de los precios que experimentarán cambios a partir de enero. La inflación comienza el 2024 con incrementos leves. La inflación ha sido uno de los indicadores más destacados, marcando la política económica no solo en España, sino también en Europa. En el 2023, la inflación general comenzó en un 6%, pero durante los meses de verano se mantuvo por debajo del 3%, alcanzando su tasa más baja en junio, un 9%. El año llega a su fin con un aumento moderado del 3.1% para diciembre. Estos datos, según el Instituto Nacional de Estadística, INE, se deben a la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como a la evolución de la electricidad. En este contexto, el Banco de España prevé que la inflación general mantenga una tendencia moderadamente ascendente a comienzos del 2024, pero que vuelva a descender en la segunda mitad del año. Sin embargo, el futuro de la inflación estará influenciado por la prórroga de las medidas anticrisis implementadas para combatir los efectos de la inflación y la crisis energética aprobadas por el gobierno, que incluyen, por ejemplo, la extensión de los descuentos en el bono social eléctrico y la reducción del IVA en los alimentos básicos, pero no en los impuestos sobre la electricidad y el gas. Aumento gradual en el precio de la luz y el gas. En cuanto a la energía, el precio de venta al público de la bombona de butano se mantendrá en 14 euros durante el inicio del 2024, aunque aún no está claro cómo quedará la factura eléctrica, cuya nueva formulación comienza el 1 de enero. El gobierno ha anunciado que las rebajas de impuestos acordadas en el paquete anticrisis se retirarán gradualmente. Así, el impuesto especial de la electricidad, que actualmente está en 0,5%, subirá al 2,5% durante el primer trimestre del 2024
y al 3,8% durante el segundo. En el caso del suministro de gas natural, el IVA se situará en el 10% durante los 3 primeros meses, y la tarifa individual de último recurso del gas aumentará en promedio un 8,19% a partir del 1 de enero. Además, los transportistas profesionales dejarán de disfrutar de la bonificación de 5 céntimos por litro de gasóleo a partir de ahora. Estabilización en los precios de la cesta de la compra. Aunque han registrado una estabilización en el 3% en los últimos 2 meses, los precios de los alimentos han experimentado un aumento del 66,7% en el 2023, a pesar de la reducción del IVA en aquellos productos de primera necesidad. Entre los productos con mayores incrementos se encuentra el aceite de oliva, que en noviembre acumulaba un aumento del 53,8%. Otros productos, como las legumbres, han experimentado un aumento menor, del 14,2% en el 2023. Aunque el gobierno ha extendido hasta junio del 2024 la reducción del IVA al 5% en la pasta y el aceite, así como la eliminación de este impuesto en el pan, los huevos, la harina, las frutas y las verduras, las familias deberán estar atentas ante posibles subidas de precios. Aumento en las pensiones y los subsidios. El gobierno anunció el pasado 12 de diciembre que en el 2024 las pensiones experimentarán un aumento. La pensión de viudedad con cargas familiares aumentará hasta un 14%, mientras que las pensiones mínimas aumentarán entre un 5 y un 7%. Las pensiones contributivas también aumentarán hasta un 3,8%, de acuerdo con los datos de inflación de noviembre. Asimismo, se mejorarán las pensiones de jubilación, orfandad o incapacidad permanente, que continuarán indexadas al IPC. Por otro lado, el ingreso mínimo vital también se revalorizará un 6,9%, alcanzando los 604,38 euros mensuales, además de un complemento adicional según el número de menores en el hogar. También se aumentará el subsidio de desempleo, que alcanzará los 570 euros durante los primeros 6 meses, y se reducirá gradualmente a 540 euros para incentivar la vuelta al trabajo. Congelación del salario mínimo interprofesional y del salario de los funcionarios. En cuanto al salario mínimo interprofesional, las reuniones entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal no han llegado a un acuerdo sobre un aumento para el 2024, por lo que por el momento el SMI se mantendrá en 1.080 euros brutos. El salario de los funcionarios también comenzará el año congelado, a la espera de que se aprueben los presupuestos para el 2024. La base mínima de cotización se incrementará en la misma cantidad que el SMI, mientras que la base máxima de cotización subirá un 5%, llegando a los 4.720, 5 euros mensuales, reflejando así el aumento estimado del 3,8% al final establecido en la reforma. La caída está de Euribor al finalizar el 2023. El Euribor al finalizar el año con mayor caída. Atención jubilados. Detalles sobre las sanciones por trabajos complementarios a la pensión en 2024. La transición de la vida laboral al merecido descanso de la jubilación puede resultar complicada para muchas personas. Después de años de rutina y dedicación, cambiar repentinamente de estilo de vida puede ser un desafío, tanto a nivel emocional como a la hora de encontrar actividades que llenen el tiempo libre. En esta etapa, los nietos, las actividades recreativas o los viajes suelen cobrar protagonismo. Sin embargo, también es crucial tener en cuenta el pago que se recibe mensualmente como pensión. Existen muchos casos en España en los que las personas no tienen derecho a una pensión contributiva debido a la falta de cotización durante al menos 15 años, lo que disminuye significativamente su cuantía. La media de las pensiones en el país se sitúa en 1.200 euros al mes, una cantidad que puede resultar insuficiente para algunas familias. Ante esta situación, algunos jubilados deciden aceptar trabajos extra con el objetivo de complementar sus ingresos mensuales. No obstante, es vital cumplir con las obligaciones establecidas por la Seguridad Social y comunicarlo debidamente. Las consecuencias de no hacerlo son graves. En primer lugar, se puede perder el derecho a recibir la prestación por jubilación, lo que supone un duro golpe económico tanto para el individuo como para su familia. En dicho caso, la administración pública puede retirar la pensión hasta que se resuelva la situación con la Seguridad Social.
Además, se corre el riesgo de recibir una multa de hasta 10.000 euros, lo cual no solamente no complementaría la pensión, sino que la hundiría aún más. Es importante recordar que, según la Seguridad Social, los jubilados pueden realizar trabajos por cuenta propia sin tener que cotizar, siempre y cuando no se supere el salario mínimo interprofesional, establecido actualmente en 1.080 euros, repartidos en 14 pagas. Aumento de la renta de garantía de ingresos en 2024. Impacto y beneficios para los receptores y pensionistas. En enero de 2024, una nueva ley entró en vigor en el País Vasco, que contempla un aumento en la cuantía de la renta de garantía de ingresos. La RGI es una prestación social destinada a personas con bajos recursos o que necesitan complementar sus ingresos. A partir de ahora, el indicador de referencia para la RGI se ha incrementado a 60,45 euros mensuales. Las nuevas cuantías de la RGI para este año ya se están calculando. Un individuo que vive solo tendrá garantizados 840 euros al mes. Una unidad familiar compuesta por un adulto y un menor recibirá 1.148 euros, mientras que una pareja con un hijo podrá percibir 1.288 euros. Si hay dos menores en la familia, la cuantía será de 456 euros. En el caso de los pensionistas, aquellos que viven solos recibirán una cobertura de 1.064 euros y una pareja de pensionistas tendrá derecho a 1.344 euros. Estas nuevas cuantías estarán reflejadas en las nóminas a partir de febrero. El incremento mensual de la RGI es de 40 euros para los perceptores individuales, 69 euros para las familias de 4 miembros y 51 euros para los pensionistas. Es importante destacar que la RGI se paga en 12 pagas al año. Es importante resaltar que estas cuantías son umbrales garantizados, es decir, son el máximo que se abonará a los beneficiarios, cubriendo así la diferencia entre sus ingresos y las cuantías fijadas por la RGI. En muchos casos, la RGI complementa las pensiones o los salarios bajos, así como la prestación estatal IMWI, que también se tramita a través del ANVIDE, el organismo encargado de gestionar las prestaciones. En general, la RGI es más elevada que el IMV, por lo que el Estado cubre su parte y el resto es asumido por el gobierno vasco. Este sistema ha supuesto un ahorro significativo para el gobierno en los últimos años. Cabe mencionar que la RGI no tiene un presupuesto específico, ya que se trata de un derecho subjetivo que debe ser abonado a todos los beneficiarios. Y su costo real solo se conoce al finalizar el ejercicio. El año 2024 marca la primera actualización de las cuantías de la RGI en base a la nueva ley. El sistema de la RGI se estableció en 2008, vinculando los pagos a un porcentaje del SMI variable. Sin embargo, en 2011 se acordó entre los partidos PSE y PP un recorte del 7% en todas las cuantías, medida que se mantuvo en vigor durante más de una década, hasta 2022. En ese camino, el gobierno del País Vasco también decidió desligar la RGI del SMI cuando el gobierno central comenzó a aumentarlo significativamente. Bajo la dirección de Beatriz Artolazábal, se actualizó anualmente en función de decisiones políticas y no de datos objetivos. A finales de 2022, se aprobó una nueva ley reguladora, rompiendo por completo el vínculo con el SMI y estableciendo un sistema de actualización basado en el IPC y otros indicadores de pobreza. En 2023 se aplicó una subida del 8,5% para compensar ambos modelos, y ahora se ha implementado el sistema diseñado hace 2 años por la vicelehendakari Idoia Mendia. Junto con la nueva ley de la RGI, también entró en vigor un decreto que establece cambios en los pagos. Ahora, las cuantías se revisarán trimestralmente. Esto ha generado protestas por parte de algunos colectivos sociales que critican el ajuste en el calendario de pagos y lo consideran un recorte social, ya que implica dejar sin ingresos durante mes y medio a 55.000 familias vascas. En cuanto al número de beneficiarios de la RGI, hasta noviembre de 2023 había un total de 5.487 perceptores, de los cuales 31.000. 774 eran mujeres y 23.713 hombres. Además, 816 personas recibían un complemento por monoparentalidad, 18.029 vivían en hogares con otras unidades de convivencia y 14.179 utilizaban la RGI para complementar pensiones bajas.
En relación al IMB, hasta noviembre se registraron 24.485 beneficiarios, 5.000 más que al comienzo del año. Aproximadamente la mitad de los beneficiarios complementan su IMW con la RGI, mientras que la otra mitad lo percibe sin la prestación autónoma. Asimismo, un total de 25.334 personas recibían el complemento de vivienda de 300 euros mensuales. Se ha diseñado una transición para que el área de vivienda del gobierno vasco asuma la gestión de este complemento. En 2015 se aprobó una ley que garantizaba el derecho a una vivienda para aquellos que cumplían los requisitos, y se estableció una prestación económica en caso de que no hubiera suficientes viviendas en el parque público. Ahora, ambos sistemas se fusionarán y la PCW de la RGI desaparecerá, siendo reemplazada por la PEV, que también es de 300 euros, y se reconocerá el derecho a la vivienda a los 25.000 beneficiarios. Es importante destacar que 5.700 de los 2.300 que reciben IMB y RGI también tienen asignada la PCW. En resumen, el año 2024 trae consigo una actualización en las cuantías de la RGI en el País Vasco, con aumentos variados según las circunstancias de cada beneficiario. Estos cambios buscan proporcionar una mayor cobertura social a aquellos que más lo necesitan. Aunque ha generado algunas críticas y protestas, el objetivo es garantizar un sistema más justo y equitativo para todos los ciudadanos. La implementación de esta nueva ley y sus actualizaciones trimestrales representan un paso importante en el camino hacia un sistema social más efectivo y adaptado a las necesidades de la población.